Bienvenidos a una emisión más de La Náusea TV. Mi nombre es Rafael de la Garza y hoy tocaremos un tema que ha estado en la opinión pública latinoamericana, sobre todo, que es el golpe a Pedro Castillo en Perú. Ya tenemos más información, diga usted, no es un tema que acaba de pasar ayer, ya tiene, ¿no?, tiempo, y entonces, pues, eh, justo con, sí, mi compañero, el maestro Jesús, sí, bienvenido Jesús, pues vamos a tocar el tema, ¿no? Y quisiera empezar un poco, bueno, contextualizando, ¿no? La parte a reserva de que, pues, aquí Jesús nos hable un poco más de la coyuntura local, ¿no? Eh, Sí, pues aquí se ha discutido mucho también sobre el progresismo y una cosa importante es que a contrapelo del progresismo y de los triunfos del progresismo en México, ahora recientemente en Brasil, eh, tenemos una derecha con golpes, con lofer, con situaciones en varios países de Sudamérica, en donde vemos una derecha muy activa, ¿sí? Y que además se mueve en el ámbito internacional, ¿no? Va y viene con organizaciones extranacionales. Entonces, el caso Perú no es la excepción y bueno, vamos a trabajarlo porque creo que, eh, como lo hemos comentado también aquí en nuestros programas, en términos geopolíticos, en la discusión en Perú y hasta cierto punto las reacciones de la derecha, pues gozan del apoyo de Estados Unidos y Departamento de Estado en una lucha geopolítica por el mantenimiento de zonas de influencia, sobre todo tomando en cuenta que la hegemonía estadounidense está en declive y bueno, pues esto se convierte, si antes era el patio trasero, ahora es el lugar estratégico, sobre todo para toda esta cuestión del modelo extractivista tan importante para la industria militar, etcétera. Entonces, en ese contexto, el caso peruano, pues lo que tuvimos fue un maestro, ¿no?, de extracción campesina, maestro, activista, llega a la presidencia y sufre, no, las consecuencias. Entonces, creo que el contexto aquí es, como se mencionaba, el fujimorismo, esta corriente heredera de Alberto Fujimori, gobernó en los últimos años del siglo XX, y que plantea una constitución neoliberal típica de la época en los países latinoamericanos, para definir las condiciones de la explotación, ¿no? De la riqueza natural y de las personas, ¿no? También hay que decir. Entonces, el fujimorismo deja una marca, un Estado, un modelo de Estado. Recordemos que Fujimori se da un autogolpe incluso, ¿no? Como para quitarse la oposición y entonces gobernar por decreto, ¿no? No puede uno eh, evitar recordar a Pinochet en Chile, ¿no? Aunque haya sido tantos años atrás, ¿no? Es más o menos el mismo modelo. ¿Sí? Entonces, ese Estado no funciona más. La movilización de organizaciones sociales, de grupos étnicos, o sea, esta efervescencia que hay en Latinoamérica, pues ha puesto en crisis ese Estado. Ya es un Estado que no se sostiene más que con la fuerza bruta, ¿no? En este caso, no podremos decir que es un golpe blando, toda vez que el ejército pues es fiel de la balanza y el que ha, por un lado, ejecutado las órdenes de aprehensión y detenido sobre todo a Pedro Castillo, y por el otro conteniendo en las calles las protestas, que son bastantes, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos la situación, así muy brevemente, y pues yo quisiera más bien pasar a la coyuntura local, digamos que es la que tiene que ver con todo esto que se constituyó en, como decíamos, no en un golpe blando, sino en un golpe de Estado típico. Jesús, Claro, adelante, adelante. claro, gracias Rafa, un saludo a todo nuestro auditorio. Es interesante e importante justo lo que estás resaltando porque esto nos va a explicar un poco la dinámica que se está viviendo hoy en día en Perú y sobre todo con un proceso que se ha mostrado como inacabado de este viraje hacia el progresismo en este país, que ojo, también
colaborando un poco con la reseña que tú haces en términos históricos. Recordemos que a la salida de Fujimori, Perú ha tenido una inestabilidad política e institucional, digamos en términos incluso liberales, muy importante, ¿no? Estamos hablando de que Castillo no es el único presidente que ha ido a parar a prisión, en este caso por algunas acusaciones que revisaremos, sino que también, bueno, por supuesto, Alberto Fujimori acusado de violación de derechos humanos, ¿no? En su dictadura, pero también se le suman Ollanta Humala, Pedro Kuczynski y Alejandro Toledo. Todos estos, después de la salida de Fujimori, han sido presidentes y han terminado sus periodos, algunos, envueltos en estos casos de acusaciones penales, ¿no? Y al respecto, vale volver, sobre todo, justamente como señalas, a quién es Castillo, ¿no? Él, pues bueno, como decías, un maestro rural y activista sindical, de hecho, de 53 años y de origen campesino, ganó las elecciones en 2020 sobre Keiko Fujimori, justamente la hija de este dictador, en una contienda bastante importante porque la llegada de Castillo la podemos entender un poco con respecto a lo que está pasando en Latinoamérica e incluso un poquito similar a lo que pasó en México con respecto a la llegada de AMLO, pues su elección deriva sobre todo de la descomposición de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Una crisis política que en Perú es obviamente mucho más aguda que en México, que llevó a amplios sectores a apoyar la candidatura de Pedro Castillo, ¿no? Y por ello también tenemos que entender justamente cómo sucedió este proceso de destitución. Recordemos que el 7 de diciembre fue cuando Castillo buscó disolver el Congreso ante la amenaza que tenía ese mismo día de la presentación de otro intento de quitarlo del poder, ¿no? Bajo acusaciones de corrupción. Ojo, esta no era la primera vez que le pasaba. En el año y medio que llevaba de presidencia ya le habían fincado estas acusaciones dos veces y no habían logrado pasarlo para destituirlo, ¿no? Entonces, en esta tercera ocasión, lo que Pedro Castillo hace es justamente tratar de dar un golpe antes, ¿no? Y en esto es muy importante justamente para ver la situación actual, porque sin este intento que hizo Pedro Castillo, muy seguramente lo hubieran destituido del poder por medio del Congreso, pero de una forma mucho más silenciosa. Pedro Castillo ahora sí parece que usando el lenguaje coloquial, se fue tirando patadas, porque Sí. sabía lo que iba a pasar. No, bueno, algunos incluso analistas pues dicen que es un error político, porque parece ser que en esa vez no lo iban a lograr destituir, que es la tercera vez, ¿no? Entonces, de allá los analistas peruanos dicen, chispas, pues te hubieras esperado, ¿por qué pasó, no? Entonces, claro, hay algunas teorías que hablan pues de que hubo ahí un conflicto con la embajada estadounidense, en fin, podría haber otras posibilidades para que este hombre tomara la decisión que tomó y que fue precisamente usada como un pretexto para el golpe, ¿no? No, claro, Entonces, claro, sí, claro, pero eso también es importante porque, ojo, Pedro Castillo llegó con un apoyo popular considerable que se ha ido perdiendo en su administración, porque bueno, la misma inexperiencia de Pedro Castillo, nosotros lo podemos ver hablar, no es como otros líderes progresistas, no es Lula que sabe hablar, no es AMLO que sabe hablar, y tiene una experiencia política muy amplia en términos institucionales. Pedro Castillo tiene experiencia política como activista, como militante y como sindicalista, lo cual ha hecho que se haya sido fuente de críticas muy importantes y sobre todo de la desestabilización que la misma derecha en Perú ha emprendido en su contra, ¿no? Y ojo, esto ¿por qué lo planteo? Porque el hecho de que Pedro Castillo se vaya de esa forma y no destituido en el caso de que hubieran podido pasar esta tercera intentona de quitarlo bajo estos alegatos, dudo, es más difícil que la cuestión de las protestas fueran de esta magnitud. ¿Por qué lo digo? Porque mucha de la gente que está saliendo a protestar en Perú hoy en día, a partir de algunos análisis de los mismos politólogos peruanos, difícilmente hubieran salido si él hubiera sido destituido, digamos, bajo cargos de corrupción.
Justamente, ¿por qué? Bueno, porque recordemos que incluso ni siquiera se le deja llegar a la embajada mexicana, ¿no? Que era donde AMLO le había ofrecido apoyarlo, pues, para su seguridad. E incluso, pues, esto, ¿no? De que tampoco a la familia la querían dejar salir. Esto, digamos, alebresta un poco más las aguas y ha generado justamente las protestas que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Después de la llegada de la vicepresidenta, ¿no? Que es Dina Boluarte, ya podemos ver las implicaciones que ella tiene en este golpe, y si es ella el centro o no, ya tú lo contabas un poquito. Se declaró el estado de emergencia en Perú, en todo el país. Señalaban que es una crisis de seguridad muy importante que solo asemeja a los 90, ¿no? Cuando estaba esta lucha entre la dictadura de Fujimori y la guerrilla de Sendero Luminoso, ¿no? Y los protestantes en este momento son grandes centrales campesinas y obreras, ¿no? Entre las que destacan, por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores de Perú, el mayor sindicato del país, y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, ¿no? Eh, Importantes grupos que han salido a la calle a pesar de ¿no? esta Y lógica militarista. con altos niveles de organización, ¿no? No son organizaciones improvisadas, ya tienen, ¿no? Y esto es lo que muestra la crisis. Caen los gobiernos porque, por un lado, si tú no logras contener el descontento social y las manifestaciones, ¿sí? No logras, diríamos, en este relato neoliberal, pues, no, las inversiones bajan, la producción tiene problemas, en términos, digamos, de economía capitalista plenamente, pues no es conveniente. Un gobierno lo que quiere es estabilizar para lograr que las condiciones de reproducción del capital pues sean lo más, ¿no? Digamos, halagüeñas, ¿no? Y que estimule, ¿no? La inversión. Porque Claro, ese es el modelo, ¿no? no, claro, y entonces, justamente tenemos que atender el caso con respecto a lo que está sucediendo a nivel Latinoamérica, justamente porque tú señalabas, ¿no? La derecha está embatiendo contra estos gobiernos progresistas que bien o mal tienen un límite, obviamente, en el desarrollo de una propuesta política que atienda, digamos, a los sectores más empobrecidos, y que en este caso, lo interesante no es solamente cómo hacen los golpes de Estado, obviamente ya no son como los golpes anteriores en que el ejército directamente se mostraba como quien lo hacía, ahora lo buscan encubrir, siempre lo han buscado encubrir, ¿no? Pasó en Venezuela con Guaidó, con algunos generales que trataban de por ahí tener de su lado, pasó en Bolivia, ¿no? Y en el caso de Perú lo interesante es cuál es el papel que ha tenido el ejército con respecto a esto, ¿no? Sí, Y ahí si me permites, ahí hoy en la mañana, precisamente viernes 6 de enero, en Rebelión publican un texto sobre la crisis, firmado por Mariana Álvarez Orellana, Incierto futuro para un Perú en paro, ¿no? En donde plantea precisamente, por ejemplo, un dato que es así clave, que digamos que es evidente, pero que a lo mejor de lejos no lo vemos. Ella menciona que básicamente los analistas allá en Perú, ¿sí? Para empezar, apuntan, ¿no? Llama la atención la figura de José William Zapata, un general en retiro, que es el presidente del Congreso, ni más ni menos. O sea, cuando yo digo, ah, chiva, qué casualidad, ¿no? Porque aquí el punto, una de las cosas que, ¿no? Se plantean es que este señor es un general en retiro, dirigente de un partido de extrema derecha, uno de los principales instigadores para la destitución de Pedro Castillo, que bueno, parece que es el que está por atrás del asunto, porque como sabemos esto es iniciativa del Congreso, se intentó un lawfare, como le llaman, ¿no? Un golpe blando, pero al final, ¿no? Hay como que algo no salió en el script y eso es precisamente lo que obliga al ejército a intervenir ya directamente, ¿no? Pero es el Congreso el actor político que lleva ¿no? La batuta, pero es un general en retiro, personaje que además para cerrar con broche de oro, ¿no? Además de ser el gran opositor y instigador del golpe desde el Congreso,
pues está acusado de violación a derechos humanos, enriquecimiento ilícito y vínculos con el narcotráfico, que es más o menos lo que sucede en este modelo fujimorista neoliberal, ¿no? El puesto es visto como una cuestión de explotación típica del interés privado, ¿no? O sea, se ve como algo natural el saqueo del Estado por parte de su, ¿no? De su administración misma, ¿no? Entonces, pero además un general. Entonces, claro, lo que vemos es que aquí el ejército, como se dijo en su momento, ¿no? A lo mejor tú recuerdas, justo en el momento que Castillo entra a esta crisis, todos estaban en expectativa respecto a qué iba a hacer el ejército. Y el ejército al final hace pues lo que hizo, lo que sabemos, ¿no? Detiene al presidente, no lo deja que llegue a la embajada. Y bueno, aquí, ¿qué te parece la postura mexicana? ¿No? Digamos, porque, pues, digamos, hay una recurrencia ahí, digo, como un paréntesis, porque No, claro. evidentemente, pues, los peruanos ahorita, sobre todo los que están con Dina Boluarte, pues no están muy contentos con la política exterior mexicana, ¿no? Justo creo que también, y lo veía también un poco ayer en un artículo en RT, que también obviamente sabemos el ámbito de noticias que maneja RT, en que se planteaba que el contexto latinoamericano actual es diferente, y habla un poco de la posición de México, porque los golpes ya no solo no son aceptados desde dentro, y Perú es el ejemplo, o sea, van más de 20 muertos, miles de heridos, y las organizaciones van a seguir saliendo a reclamar no solo la liberación de Castillo, sino de la destitución del Congreso y la redacción de una nueva constitución, porque esta es la que están trayendo desde el fujimorismo, sino los gobiernos latinoamericanos que no reconocen este tipo de cuestiones, ¿no? Y México ha tenido un papel importante desde siempre, porque esto no, la política de apoyar a los latinoamericanos no es solo de AMLO, la tuvo el PRI también, y recordemos a Salinas viendo No, además, en Jesús, Nicaragua perdón, y sí, perdón que te interrumpa, muy efectiva, como dicen vulgarmente, farol de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? Porque claro, viste estar a favor de los pueblos oprimidos en Latinoamérica, pero pues no podemos negar que esa supuesta simpatía que tiene Andrés Manuel y en general su gobierno en Sudamérica es de grupos de izquierda, que irónicamente aquí en México pues no tienen la misma opinión, entonces dicen, a ver, pero es justamente los claroscuros de esta política exterior que siempre ha sido un recurso para el Estado revolucionario en términos de legitimarse frente a la población, seguro. claro, claro, ¿no? Y ahora, digamos, la diferencia es que no es solo México y no es solo dando asilo, es no reconociendo al gobierno. O sea, es decir, quitaron a un presidente electo democráticamente, no pueden estar ¿No? haciendo eso, Igual que con Chile, sí, claro, e claro. igual que lo hicieron con Bolivia, que de hecho Sí, estaría bien sí, que regresáramos un poquito a eso sí. en más adelante, porque bueno, con Evo hicieron lo mismo, y ahora en este caso, por ejemplo, también Argentina y también Bolivia no están reconociendo al gobierno peruano, y esto es muy importante, sobre todo en el marco de esta alianza del Pacífico que se estaba intentando, ¿no? Incluso antes de que destituyeran a Pedro, ante la negativa del Congreso de dejarlo ir a la reunión Sí. de esta organización, Que AMLO además, dijo, pues no oye, se hace, ¿no? Alianza Transpacífico, o sea, totalmente extractivista, o sea, corporativa, renunciando a soberanía. Y dices, oye, pero bueno, afortunadamente, tal vez eso sea algo interesante No, de claro, revisar. y sobre todo porque se le pone un contrapeso a Estados Unidos de una forma que antes no se podía hacer. O sea, antes era hasta donde Estados Unidos te permitiera reconocer o no reconocer, salvo en el caso de Cuba, ¿no? Como lo hizo México. Hoy en día se le puede poner hasta cierto punto un contrapeso en Latinoamérica por parte de estos países, y eso también lo vemos en el caso de Bolivia actualmente, que también nos enmarca esta cuestión. Las movilizaciones no siempre son de izquierda, ¿sale? Y aquí el INE nos lo demostró, ¿no? La movilización por el INE. Pero en Bolivia también estamos atendiendo justamente a este momento de algidez política, particularmente en la zona de Santa Cruz, ¿no? Y que está directamente relacionada con el golpe de Estado que se le hizo a Evo Morales en 2019, ¿no? Sí, porque cualquiera pensaría, oye, pues tienen a Yanine Áñez en la cárcel y tienen a uno de sus ministros también, o dos.
ahora agarraron al gobernador de la zona más anti, ¿no? Evo y anti movimientos antisistémicos en Santa Cruz siempre ha sido así porque es un enclave económico que no está totalmente o dependiente del altiplano, ¿no? Sino ya está en una región en donde se genera una serie de intereses y ha sido sí, el baluarte de la derecha racista y discriminatoria de Bolivia, ¿no? Entonces aquí lo interesante, y fíjate que aquí le quiero dar como que la vuelta a la moneda y tener que aceptar el hecho de que la derecha está desatada, beligerante, histérica, dirían algunos, en Sudamérica y en México también, Norteamérica. Y habrá que decir que a pesar de, como lo mencionaba al principio, estos triunfos progresistas, que sin duda son limitados pero valiosos, pues tengamos una derecha que logre hacer lo que está pasando en Perú, o sea, con la alianza del ejército y bueno, pues veremos, sabemos que cuando la población se enfrenta al ejército, pues son los que ponen el pecho y pues son los que mueren. Este número que tú hablas, pues ha ido creciendo, pero las manifestaciones no paran. Entonces, yo volviendo al caso de Bolivia, no voy a mencionar que hay un diputado de Vox que está ahorita en Santa Cruz, precisamente, ¿no? En toda esta atmósfera, te puedes imaginar, de complot y de intento de golpe de Estado, negociaciones con sectores de militares, con las corporaciones. Son muchos intereses en juego, como yo mencionaba, en parte por cuestiones de todas las corporaciones, todas las cuestiones de minería. Y bueno, creo que el gobierno de Pedro Castillo tuvo sus limitaciones, pero fue además objeto de una ofensiva mediática, en fin, internacional, etcétera, muy fuerte. Entonces, el modelito de Bolivia parece que a pesar de los pesares, eh, es como emulado. Bolivia sigue en una crisis, es que eso es lo que también hay que ver, porque esta situación es crítica, ¿no? Desciende mucho los conflictos ahí. Y vemos además, pues gobernando en Ecuador, una derecha que acaba de salir del gobierno de Brasil, que por poco asesinan a la lideresa del peronismo argentino, ¿no? Que tienen Uruguay. Uruguay, después de haber tenido un gobierno con un presidente guerrillero, pues ahora tiene un presidente. Entonces, digamos, este optimismo, con esto termino ya, con la ascensión de Lula y el regreso de Lula, yo te puedo decir como testigo que fui de la primera vez que ganó, no hay comparación. La primera vez que ganó era otro el espíritu. Tuvo un enorme impacto en la región y en el mundo. Hoy, segundas partes, dicen que nunca fueron buenas. La verdad, no se compara. Sin embargo, es importante que Lula empiece cuando menos a desatar los nudos que dejó Bolsonaro. Vamos a ver hasta dónde lo puede hacer, porque eso lo pone en conflicto con corporaciones y con intereses, no, incluso geopolíticos. Y pues muy histriónica su toma de posición. ¿No? Tú dices, bueno, claro, pues es que ya tienen toda la experiencia previa, ¿no? Entonces, cerrando con Perú, pues, digamos, no está resuelta la crisis, es la típica crisis de un Estado que ya no funciona, necesita nuevas constituciones, nuevos acuerdos, no hay condiciones para nuevos acuerdos, van a hacer nuevas imposiciones. El caso chileno es más que claro. Se intentó hacer un buen acuerdo, no se pudo y ahora va a ser los que precisamente querían sacar los que van a hacer la Constitución. Entonces, bueno, no No, sé, claro, Jesús, el comentario de cierre por ahí. claro, sí, bueno, más que la cuestión particular de estos dos casos es lo que nos están hablando del clima político y social en la región. Con respecto a tres puntos que a mí me gustaría rescatar. El primero, justamente los límites y las contradicciones de estos progresismos que en búsqueda de afianzar, digamos, su mandato, pues hacen pactos
que en muchas ocasiones le salen caros, ¿no? Y esta ha sido una crítica histórica de la izquierda más radical, que es, no te puedes poner a jugar a la democracia con las élites, ¿no? Ujú. Venezuela parece que lo entendió bien en el gobierno de Chávez, en el sentido de que pudo oponerse a los intentos de golpe de Estado, ¿no? No obstante, el segundo punto, que es, pese a estas limitantes, cada vez es más difícil para la derecha hacer golpes de Estado justificándolos como ciudadanos, ¿no? Encontramos esta nueva faceta, ¿no? Que fue ya no los golpes militares, sino la oposición democrática que busca defender las instituciones, ¿no? También cada vez cuesta más. La gente, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? En Bolivia, ok, no lograron quitar a la presidenta golpista, pero en las siguientes elecciones volvió a ganar el MAS. O sea, eso nos habla justamente de una oposición a la vuelta de la derecha. Y en tercer caso, la composición de la derecha. Hasta ahora la derecha latinoamericana no se ha unificado como tal en un proyecto político, más allá del que tenían históricamente, que era continuar con la extracción, continuar con, digamos, el patio trasero de Estados Unidos. Eh, pero ahora justamente con estas nuevas derechas eh, muy racistas, muy radicales, porque los discursos los encontramos en todos lados. El de el miedo al castrochavismo, ¿no? Este fantasma que a las derechas latinoamericanas les encanta, en México, porque eso se lo dicen a AMLO, en Perú, con Pedro, en Bolivia, en Argentina, en todos lados este discurso, ¿no? Y el hecho de que, como mencionaras, la presencia de este diputado de Vox, eh, que han tratado de impulsar su idea de la iberósfera, ¿no? Desde su postura de derecha, es preocupante porque sí atendemos a que el progresismo no logra afianzar un proyecto común a nivel latinoamericano que rompa los límites del neoextractivismo, y la derecha está empezando a unificarse, al menos en torno a su racismo y a su xenofobia, ¿no? Entonces va a ser un contexto muy convulso en toda Latinoamérica, en esta nueva ola del progreso. Sí. Y es el problema de el agotamiento de este Estado neoliberal que por 30, 40 años impuso constituciones, leyes, y, ¿no? Incluso formas de pensar, de sentir, ¿no? Y de ver la vida, que hoy está entrando en crisis, no da para más, y los estados no logran reformarse desde adentro porque pues eso es, digamos, imposible, ¿no? Es eh, algo que está demostrado históricamente. Entonces, bueno, pues obviamente llegue un partido de un color o de otro con una propuesta más progresista o más conservadora, al final la máquina, el Estado, la estructura estatal es la misma, es este pastiche entre el Estado post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estado de Guerra Fría, de bienestar en la mayor parte de los países de América Latina, y luego un ajuste estructural de corte no monetarista, neoliberal, que transformó, porque yo te lo puedo decir, a 30, 40 años el Estado mexicano no es el que era en los años de Echeverría, ¿no? Y bueno, pues no da para más el asunto. Esta es la crisis, ¿no? Que estamos viviendo, no solamente en la región, sino todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, Jesús. Estaremos atentos a los temas, a, a nuestros televidentes. Pues les pedimos que visiten nuestras redes sociales, Facebook, y bueno, que revisen ahí nuestra biblioteca de programas, pues si están interesados en algún tema. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Hasta la próxima.